No se trata solo de cultivar alimentos. Lo que está en juego es nuestra salud y la del planeta. Hola, ¿cómo estáis? Soy Josefina Llargués. Bienvenidos a Mi Espacio de Salud, un podcast dedicado al bienestar, en el que cada tarde de domingo abordaremos temas relacionados con nuestra salud física y emocional, con una vida más tranquila y sostenible, con la ecología y el medio ambiente. Un espacio en el que tampoco faltarán entrevistas a personas que tienen mucho que decir y que aportar en estos ámbitos. Espero que lo disfrutéis. Los que me conocéis sabéis que estoy totalmente a favor de la ecología. En mi opinión, lo ideal sería crear sistemas agrícolas que funcionen en armonía con la naturaleza para mejorar la calidad de vida de todas las criaturas involucradas y que lo que produce el suelo estuviese, por supuesto, al alcance de todos. Por eso me gustaría dedicar el podcast de hoy a hablar de la agricultura orgánica, ya que el sistema en el que se basa la producción de los alimentos afecta directamente la calidad de nuestro aire, del agua que bebemos y del suelo, y evidencia también la forma en la que tratamos al mundo y a los demás. Por lo tanto, la forma en cómo cultivamos importa, y mucho. La agricultura orgánica es un sistema de producción que regenera la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Los agricultores orgánicos dependen de los procesos naturales, de la biodiversidad y de los ciclos adaptados a las condiciones locales, en lugar del uso de insumos sintéticos como fertilizantes químicos, pesticidas y herbicidas. Algunos de ellos, como sabéis, son disruptores endocrinos y potencialmente cancerígenos. Añadir que los organismos modificados genéticamente no están permitidos tampoco en la agricultura orgánica. Así pues, la diferencia esencial entre la agricultura orgánica y la convencional es que la convencional se basa en la intervención química para combatir plagas y malezas, mientras que la ecológica se basa en principios naturales como biodiversidad y compostaje para producir alimentos saludables y abundantes. Es importante, desde mi punto de vista, destacar que la producción orgánica va mucho más allá de simplemente evitar los insumos químicos convencionales, porque los agricultores que la utilizan aplican técnicas que se emplearon por primera vez hace miles de años, como la rotación de cultivos y el uso de abonos animales compostados y cultivos de abono verde, formas todas ellas que son económicamente sostenibles en el mundo actual. En la producción ecológica se enfatiza la salud general del sistema, implementando una amplia gama de estrategias para desarrollar y mantener la diversidad biológica y reponer también la fertilidad del suelo. ¿Y cuáles son los efectos? Pues bien, la realidad es que los métodos de cultivo convencionales u orgánicos tienen diferentes consecuencias sobre el medio ambiente y las personas. La agricultura convencional provoca un aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. También erosiona más el suelo, contamina el agua y los químicos utilizados pueden representar también una amenaza para nuestra salud. En cambio, la agricultura orgánica tiene una menor huella de carbono, conserva y construye la salud del suelo, renueva también los ecosistemas naturales y posibilita que el agua y el aire sean más limpios al no generar residuos tóxicos. Pero bueno, vamos un poco por partes y vamos a comentar lo que es un suelo sano. Un suelo sano es aquel que permite que los cultivos alcancen su máxima productividad sin contraer enfermedades. Pasa lo mismo con las personas, ¿no? Una persona sana es la que no tiene enfermedades, pues con el campo pasa lo mismo. Para combatir las plagas también sin necesidad de utilizar abonos químicos. El suelo sano, aunque no lo parezca, está repleto de bacterias, de hongos, de algas, de protozoos, nematodos, especialmente los gusanos de tierra que salen a la superficie cuando llueve, y muchas otras criaturas diminutas que fertilizan y abonan el suelo para tener producciones
más saludables. Estos organismos juegan un papel importantísimo en la salud de los cultivos. Las bacterias, por ejemplo, producen antibióticos naturales que ayudan a las plantas a resistir las enfermedades. Los hongos, por su parte, ayudan a las plantas a absorber agua y nutrientes, y ambos en conjunto generan materia orgánica. Cuanta más materia orgánica hay en la tierra donde se cultivan los alimentos que llenan nuestro plato, más saludable será el suelo y lo que en él se cultiva. Los agricultores que optan por el cultivo orgánico utilizan también cultivos de cobertura para dejar reposar los campos, como lo han hecho generaciones anteriores a lo largo de la historia. ¿En qué consisten? Pues sencillamente los cultivos de cobertura en agricultura ecológica tienen la función principal de mejorar el suelo. Se plantan entre temporadas de crecimiento en campos que de otro modo estarían desnudos, por ejemplo, para proteger el suelo de la erosión o de la pérdida de nutrientes. Los cultivos de cobertura también ayudan a sofocar las malezas, a controlar plagas y enfermedades, a mejorar la disponibilidad de agua y aumentar la biodiversidad en la granja. Son, por decirlo de alguna forma, como un humus, un mantillo vivo. Algunos ejemplos de estos cultivos de cobertura incluyen hojas de mostaza, que están buenísimas en las ensaladas. Si no las habéis probado, os lo recomiendo. Alfalfa, centeno, tréboles, los tréboles se pueden comer, trigo sarraceno, rábano, etc. ¿Y cómo funcionan? Pues bien, en cada cosecha las plantas que allí se han cultivado extraen nutrientes del suelo. Por ello, después de la cosecha, esos nutrientes deben devolverse al suelo para que la próxima sea igualmente abundante. Ciertos cultivos de cobertura tienen la capacidad única de fijar nutrientes como el nitrógeno de la atmósfera y devolverlos al suelo, convirtiéndolos en una herramienta indispensable para mantener y aumentar la fertilidad del suelo sin el uso de productos químicos. Otro aspecto muy importante en la agricultura ecológica es la rotación de cultivos, que consiste en plantar diferentes cultivos secuencialmente en la misma parcela de tierra para mejorar la salud del suelo. De esta forma, el agricultor optimiza los nutrientes del suelo y combate la presencia de plagas y malezas. Por ejemplo, si un agricultor ha plantado un campo de maíz no transgénico, por supuesto, porque ya hemos dicho que estaban prohibidos los transgénicos en la agricultura orgánica, cuando termine la cosecha de maíz puede plantar leguminosas, ya que el maíz consume mucho nitrógeno y las leguminosas devuelven el nitrógeno al suelo. Una rotación simple puede involucrar 2 o 3 cultivos y las rotaciones complejas pueden incorporar una docena o más. Otro aspecto también muy importante es la utilización de compost o de abono. El compost se crea a partir de la descomposición aeróbica de muchos materiales que generalmente se consideran desechos, como restos de comida, abono animal, hojas, paja y muchas cosas más. El compostaje ocurre cuando los materiales ricos en carbono, por ejemplo la paja y las hojas, se mezclan con materiales ricos en nitrógeno, como son restos de comida, con estiércol. Debido a la actividad de estos miles de millones de microorganismos, las grandes pilas de compost pueden alcanzar temperaturas internas elevadísimas, incluso en invierno. Si a esto añadimos oxígeno, tiempo y dedicación, además de la sabiduría del agricultor y la colaboración inestimable de todos estos miles de millones de microorganismos, el resultado final es un abono orgánico repleto de nutrientes. ¿Por qué es importante la utilización de compostaje orgánico? Como los agricultores orgánicos no utilizan fertilizantes químicos, dependen de él para abonar la tierra. Este compostaje no solo reduce drásticamente la necesidad de químicos, sino que durante el proceso de creación del compostaje también se reciclan los materiales agrícolas, con lo cual se aprovecha todo en una granja. Cuando se incorporan al suelo, el compost proporciona una diversidad de microorganismos y nutrientes que fomentan el crecimiento saludable de las plantas y también su desarrollo, por lo que además de incidir en la salud del suelo, repercute también en la nuestra, porque son vegetales mucho más saludables.
Y para finalizar, y aunque hay muchas otras acciones que se desarrollan en una granja ecológica, me gustaría comentar en qué consiste el manejo orgánico de plagas. Los insectos y los bichos en general son un hecho en cualquier plantación, en cualquier campo. Algunos insectos son beneficiosos, se aprovechan de los insectos malos y proporcionan una valiosa polinización, pero otros insectos representan una amenaza. Las plagas, además, pueden dañar la apariencia de frutas y verduras, dificultando o imposibilitando la venta de sus productos, ya que los consumidores, por desgracia, queremos comer orgánico, pero con la apariencia de convencional, y en ocasiones esto resulta complicado. Yo creo que la fruta y la verdura debe tener un aspecto agradable, pero si no son todas de la misma medida o no están perfectas como las otras, las convencionales, es algo que no deberíamos exigir, porque es un tipo de agricultura muy, muy distinto. Bien, volviendo a las plagas, también podemos encontrarnos con que algunas plagas incluso pueden matar un cultivo por completo. Entonces, los agricultores, en presencia de plagas, en el caso de los convencionales, lo que hacen es rociar con pesticidas tóxicos toda la plantación para eliminarlas. La agricultura orgánica, en cambio, utiliza estrategias alternativas para reducir y controlarlas sin el uso de insumisos sintéticos. ¿Y cuáles son estas estrategias? Bien, la primera línea de defensa es la prevención y el suelo es el protagonista, ya que un suelo sano crea plantas fuertes que son resistentes a la presión de las plagas. El agricultor orgánico fomenta la presencia de poblaciones de depredadores naturales e insectos beneficiosos como las mariquitas, un animal precioso, a mí me encantan, porque gran parte de mi familia son agricultores y cuando yo era pequeña pasaba los veranos en el campo y veía gran cantidad de mariquitas, pero actualmente es una rareza verlas. Seguramente si vais por el campo no veis muchas, por desgracia. Otras estrategias incluyen cultivos rotativos y selección de variedades de cultivo resistentes a las plagas. Cuando las plagas se convierten en un problema más serio, los agricultores orgánicos pueden usar feromonas para perturbar los ciclos de apareamiento de los insectos o también controles mecánicos como trampas. Cuando todos los demás métodos se han agotado y un agricultor se enfrenta a una pérdida potencial significativa, se pueden usar aerosoles dirigidos de pesticidas orgánicos aprobados. Las pulverizaciones amplias de pesticidas no específicos son siempre el último recurso. Y bien, ¿por qué es tan importante controlar las plagas de la forma más natural posible? Pues como he comentado, los pesticidas químicos contaminan el aire y el agua. También matan bichitos e insectos buenos, destruyendo la biodiversidad de tal forma que tiene un efecto dominó en los ecosistemas de toda la granja. El manejo orgánico de plagas es un enfoque holístico, es decir, global. Los agricultores orgánicos implementan muchas estrategias, incluidas las que hemos comentado anteriormente, para reducir el uso y las consecuencias de los pesticidas químicos y para promover un sistema agrícola que funcione en armonía con la naturaleza. El resultado es un costo reducido, plantas más fuertes, vida silvestre más saludable y un medio ambiente más limpio para todos. Es un hecho que en los últimos 70 años ha habido una disminución del valor nutricional de los alimentos. Durante este tiempo, la agricultura intensiva ha aumentado los rendimientos de los cultivos, pero un suelo agotado genera alimentos de peor calidad. Además, el uso indiscriminado de insumisos químicos repercute en la salud de los agricultores y en toda la biodiversidad de seres vivos. Personalmente, no tengo ninguna duda que los métodos orgánicos mejoran el suelo y que un suelo mejorado produce plantas más sanas y nutritivas. Te deseo una vida natural, sana y muy feliz. Hasta la próxima semana.